Los vectores son, como ya se dijo, magnitudes físicas vectoriales. Los vectores tienen una clasificación, tienen un desplazamiento y con ellos también se pueden realizar operaciones tales como la suma, la resta y la multiplicación de ellos. Tenemos también, como en la matemática, que existe una parte unitaria, en los vectores también se llama vector unitario o versor. Vamos a tener que ver lo que son los componentes de un vector. Eh, algo importante que es ver la suma y la resta de vectores expresados en función de vectores unitarios. Vamos a ver la suma de vectores por método de componentes, ya que existen diferentes tipos de métodos para la suma de vectores, pero vamos a utilizar el de método por componentes, que es el más aplicado a la parte física. Entonces, por ello, ese es el tema que vamos a tratar en este segundo periodo. Además, sabemos que la física es una ciencia natural cuyos conceptos y leyes se pueden expresar en términos matemáticos. Entonces, por ello, la matemática se dice que interpreta un lenguaje de la física, ¿sí? Además que en la física estudiamos los fenómenos naturales que resultan de las magnitudes físicas para poderlos describir y comprenderlos, los cuales tienen características especiales. Entonces, por ello, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Entonces, para iniciar el tema de hoy, voy a presentarles algo muy corto que nos va a nosotros ampliar el, la visión de por qué los vectores son de suma importancia para nuestro quehacer en la física y cómo podemos nosotros darles su sitio e importancia en esta rama tan importante de la ciencia. Entonces, por favor, apagan todas sus cámaras, sus micrófonos, para que no vaya a haber ningún tipo de interrupción y podamos ver bien el video. Entonces, por favor, mucha atención. Aunque a primera vista parecen simples flechas, los vectores son elementos matemáticos con mucha información. Junto con los escalares, nos permiten hacer cálculos muy complejos. Chicos, en algunas situaciones no es suficiente expresar las magnitudes solo con números. Por ejemplo, si un avión se mueve a 300 kilómetros por hora, ese número no expresa si está subiendo o bajando o si va hacia el norte o al sur. Es decir, que puede moverse a 300 kilómetros por hora en distintas direcciones. Exactamente. Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales, pues están caracterizadas por su intensidad o módulo, dirección y sentido. ¿Y qué significan cada una de esas características, profesor? En el ejemplo del avión, la intensidad son los 300 kilómetros por hora. La dirección es, por ejemplo, de norte a sur. Y el sentido es si va hacia el norte o hacia el sur. Como ven, la forma de representar a un vector es mediante una flecha. Su tamaño representa entonces el módulo del vector. La dirección, la recta sobre la que se encuentra, y el sentido, la orientación de la flecha. La fuerza también se representa mediante flechas y es también un vector, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo hacer fuerza en una dirección que en otra, ni empujar que jalar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su intensidad, que es el módulo, la dirección y el sentido para especificarla. Otras magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Como ven, aunque los vectores son elementos matemáticos, tienen gran importancia para otras ciencias, especialmente para la física. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. En la clase de física el profesor nos dio un problema para resolver, pero no sé cómo hacerlo. Cuéntamelo. Se trata de un bote que tiene que cruzar un río de 25 metros de ancho, pero es muy correntoso.
Ambas costas están enfrentadas y tienen 50 metros de longitud. Te muestro el esquema. ¿Y cuál es tu problema? Como verás, el río corre a un promedio de 2 metros por segundo. Lo que quiero saber es, si remando a 1,25 metros por segundo perpendicularmente a la costa y saliendo desde uno de los extremos de ella, el bote llegaría a la costa opuesta porque la velocidad del agua haría que el bote se fuese inclinando. ¿Te parece bien? Bueno, esto lo podemos resolver aplicando propiedades de los vectores. Entonces, Mati, los vectores son útiles para indicar el comportamiento de un cuerpo o cómo está aplicada una fuerza. Entre otras cosas, en muchos casos es necesario analizar qué sucede con el vector luego de aplicarle una operación. Por ejemplo, multiplicarlo por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. ¿Quiere decir multiplicar al vector por 2 o por menos 0,5? Exactamente. Supongamos que al vector lo llamamos b. Cuando lo multiplicamos por un número distinto de 0, obtenemos otro vector que tiene la misma dirección. Si el número es positivo, tiene el mismo sentido, 2b. Y si es negativo, tiene sentido contrario, menos 0,5b. El módulo cambiará en la proporción del número. Ya veo. Cuando lo multiplicamos por 2, el módulo aumentó al doble, pero el sentido y la dirección son iguales, 2b. En cambio, cuando lo multiplicamos por menos 0,5, el módulo se redujo a la mitad y el sentido cambió por ser negativo. Sin embargo, la dirección sigue siendo la misma, menos 0,5b. Muy bien, Luz. Otra operación que se puede hacer entre vectores es sumarlos. ¿Y cómo se hace? Hay dos métodos. El primero se llama tela poligonal. Es simplemente poner uno a continuación del otro y la suma será el resultado de unir el origen del primero con el extremo del último. Pero la suma de los valores módulos no es igual al módulo de la suma, ¿no? Es verdad. No hay que confundirse. Solo sería así si los vectores fueran colineales, es decir, con la misma dirección. Además, tienen que tener el mismo sentido. ¿Y cuál es el otro método para sumar vectores? Se llama el método del paralelogramo. Se usa para sumar los vectores de a pares. Se dibujan los orígenes de ambos en un mismo punto. Después se traza un paralelogramo que tenga estos vectores como lados. El vector suma será el que está sobre la diagonal que parte del origen de los dos vectores. ¿Y si quiero restarlos? ¿Cómo se hace? Se suma al primero el vector opuesto del segundo. Es decir, de la misma dirección y módulo, pero sentido contrario. Entonces tengo que hacer una suma, como antes, pero tomando lo opuesto del segundo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aunque a primera vista parecen simples entonces, flechas, los vectores son elementos. Con este video introductorio, quiero darles a conocer todo lo que vamos a ver en esta parte de la física en nuestra clase. Entonces, para que sepan ustedes y se vayan preparando referente a lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en toda la parte de física. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ustedes les voy a enviar, no sé si puedo abusar de Daniela y yo te envío el documento para que ustedes en su casa lo vayan pasando referente a toda la teoría de vectores. Entonces, no sé si puedo enviártelo por WhatsApp para que tú lo distribuyas al grupo. Sí, señor. Listo. Entonces, yo les envío el documento y ustedes en su cuadro de física escriben segundo periodo, ya saben, le hacen la portada, escriben vectores y empiezan a pasar la teoría que yo les voy a enviar. Y aquí en clase explico los ejercicios, explico todo el procedimiento para que después ustedes vayan aplicándolo allá en casa. ¿Está claro? Profe, ¿es mucho? Dime. No, estoy tratando de resumir cada uno de los temas que se tiene que ver muy fácilmente. Lo que sí te puedo decir es que la parte de la suma, las operaciones con vectores, sí es largo. ¿Por qué? Porque lo estoy dando paso a paso, porque no puedo tomarme a la ligera ese tipo de situaciones,
donde si vamos a desarrollar un ejercicio, por ejemplo, como los que está en el video, que tengo que utilizar la diagonal, que tengo que mirar distancia, recorrido, velocidad. Si me queda mal expresado el vector, toda la respuesta se viene abajo. Entonces tengo que hacerlo paso a paso para poder determinar esa parte. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y lo sepan. Entonces, señores, vamos a entrar en materia, entonces, contestando la pregunta que me hizo Escárraga. Sí, hay teoría, por lo menos los conceptos básicos, sí son, son párrafos de 3, 4 renglones, pero ya cuando entremos a las operaciones, sí la teoría por explicarla pasito a pasito de dónde sale cada punto, cómo lo expreso en el plano cartesiano, cómo lo uno al otro vector, de dónde voy a sacar la respuesta, si se hace un poco larga, ¿sí? Pero más que todo es a nivel de gráficas, ¿sí? Porque todo se expresa a nivel de gráficas. Entonces, no sé si tengan algún otro tipo de pregunta que hacerme referente a otras inquietudes que tengan. Entonces, ustedes me dirán. Los escucho. ¿No? ¿No? ¿Nada? No, señor. ¿Alguna inquietud que tengan referente al tema para poderlo solucionar o para poderlo decir, ampliar? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya sabiendo que un vector, ¿cierto? Un vector tiene diferentes tipos de características. Tiene diferentes tipos de características. Entonces, podemos llegar a decir que las magnitudes físicas o variables se clasifican en dos grupos. Se clasifican en escalares o se clasifican en vectoriales. Las escalares son aquellas que pueden y quedan definidas exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida. Es el caso de la masa, el tiempo, la temperatura y la distancia, que lo vimos el periodo pasado. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos conversiones entre unidades y decíamos que la masa se medía en kilogramos,
que el tiempo se medía en segundos, que la temperatura se medía en centígrados, que la distancia se medía en kilómetros, ¿cierto? Y así respectivamente. Esas son magnitudes físicas de índole escalar. Y aparece el segundo grupo de magnitudes físicas, que son las vectoriales. Y son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo, una dirección y un sentido. ¿Qué quiere decir? Es el caso de la fuerza, la velocidad y el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen y en algunos casos dónde se encuentran aplicadas, todas las magnitudes vectoriales. Se pueden representar gráficamente mediante vectores. Entonces, claramente, aquí en la pantalla, les muestro a ustedes cómo es un módulo o una magnitud. Mírenlo acá. El módulo o magnitud, estábamos diciendo que tenía un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, aquí tenemos el módulo o magnitud, que es lo largo del vector. Mírenlo acá, mírenlo ahí, se los estoy expresando. El sentido, que es hacia dónde apunta la flecha del vector. Ese sería el sentido, ¿sí? Y la dirección es esta, el ángulo que forma el vector en relación con un eje. Ese sería las tres partes de que estábamos hablando ahorita en vectores. El módulo, magnitud, el sentido y la dirección, donde la magnitud es lo largo, el sentido hacia dónde apunta y la dirección, el ángulo que forma. ¿Hasta ahí entendido? Profe, una pregunta, ¿qué significa esta A que hay ahí? ¿Qué significa qué, mami? La A que hay ahí. ¿Está? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Esta A significa, con esa flechita arriba, significa el desplazamiento de un vector frente a alguna situación. Entonces, el vector siempre se va a identificar con una letra, con la flechita arriba, para que diga vector. ¿Listo? Para que simbolice la parte de vector. Bueno. Listo. Okay. Luego viene otra parte supremamente importante que nos dice a nosotros que los vectores son una cantidad vectorial, es un número que tiene una magnitud y una dirección en el espacio. Todo vector se puede ubicar en el espacio. Generalmente se representa con una letra en negrita y con una flecha arriba. Un vector tiene tres características: módulo, dirección y sentido. Para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. Ojo, para que dos vectores sean considerados iguales, deben ser iguales en su módulo, en su dirección y en su sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que si el módulo cambia, o cambia el sentido, o cambia la dirección, automáticamente ya no se van a considerar como vectores iguales, ¿sí? Decimos que los vectores se representan geométricamente con flechas y se le asigna por lo general una letra que en su parte superior lleva una pequeña flecha de izquierda a derecha, como se muestra en la figura. Entonces, es esta que ustedes ven aquí. Esta, siempre todo vector lo vamos a identificar con una letra y la flechita encima, apuntando de izquierda a derecha para saber que eso simboliza que es un vector. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. El módulo, entonces, está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, o sea, número,
y se denota con la letra solamente A. Los vectores de igual módulo, todos podrían representar, por ejemplo, una velocidad de 15 kilómetros hora, pero en distintas direcciones. Por lo tanto, todas tendrían distintas velocidades. Vectores de distinto módulo. Se espera que el vector de menor tamaño represente, por ejemplo, una velocidad menor que la de los demás. Y los vectores de distinto módulo, así como los vectores, podrían representar velocidades de 20, 5 o 15 kilómetros. Entonces, veamos, en este momento les voy a mostrar acá cómo serían los vectores de diferente módulo. Mire, aquí en la gráfica les estoy mostrando los vectores de diferente módulo y démonos cuenta que cada vector lo represento con una letra y su flechita en la parte de arriba para indicar que es un vector, ¿sí? A simple vista, ¿cuál es el vector más largo? El B. El B. El B. B. Uno, B. entonces, A, B o C. A. B. B. El vector más largo. ¿Cuál? A ver, El vector La B. largo en este momento es el B. Eso nos podría estar identificando a nosotros una distancia mayor que la del vector A. Entonces, démonos cuenta que así a este simple ejercicio corroboramos con la teoría que les acabé de dar anteriormente sobre el módulo. Decimos que la dirección corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ellas y un eje horizontal imaginario. Ojo, un eje horizontal imaginario, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder ver en esta tercera gráfica, podemos observar, pueden ustedes observar un vector, muestra 3 vectores de distinto módulo, pero igual dirección y sentido. Son todos totalmente diferentes. ¿Por qué? Mire, el módulo o magnitud del B es más corta que el C y mucho más corta que el A, ¿sí? Pero tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque si trazamos el eje, si trazamos el eje Y, ¿sí? Que es nos dice que es un eje imaginario, en este caso, si lo trazamos, vamos a mirar ese eje, lo vamos a mirar de una forma que unido, mire, démonos cuenta, todos parten prácticamente del mismo sitio sobre el eje Y, pero la característica primordial entre ellos es que tienen o comparten el mismo ángulo, ¿sí? Comparten el mismo ángulo, mire. Todas comparten exactamente el mismo ángulo, que es algo primordial, o sea, su dirección y sus sentidos son iguales, lo único que está cambiando es su magnitud, entonces, pero de resto son exactamente iguales. Entonces, para que nos demos cuenta, mire, ahí los voy a trasladar el mismo ángulo hacia todos para que ustedes se den cuenta que ellas manejan la misma dirección, todos, a pesar de que su módulo o magnitud sean diferentes. Entonces, eso es lo que hace que toda la parte de
los vectores sea una dirección. ¿Listo? Ahora vamos con el sentido. El sentido está indicado por la punta de la flecha. O sea, un signo positivo que por lo general no se coloca o un signo negativo. No corresponde comparar el sentido de dos vectores que no tienen la misma dirección, de modo que se habla solamente de vectores con el mismo sentido o con el sentido opuesto. Entonces, voy a mostrarles aquí otro ejemplo donde tenemos estos dos vectores que tienen su misma magnitud o módulo, tienen su misma dirección, pero su sentido es contrario. Mire hacia dónde apunta la flecha, mírela. En C apunta hacia la izquierda y en A apunta hacia la derecha. Entonces son dos vectores de sentido contrario, pero de igual módulo o magnitud. Vean, ambos miden exactamente lo mismo. Entonces nos toca ahí, podemos decir, si se nos presenta una situación de estas, decimos que los módulos tienen igual magnitud y igual dirección, pero diferente sentido. ¿Listo? Los vectores se pueden representar geométricamente, pero para ello tienen que tener las tres características comunes de todo vector, que son ¿qué? Su módulo, su dirección y su sentido, ¿sí? Aunque su posición en el espacio no es uno de los componentes para definirlo, el estudio de los vectores se facilita si los ubicamos en un sistema de coordenadas. Entonces, yo puedo ubicar divinamente mi vector en un sistema de coordenadas y así me va a ser mucho más fácil ubicarlo. Entonces, mírenlo acá en este momento. Acá está un vector. ¿Y qué es lo que hemos hecho? A este vector simplemente le hemos hecho la traslación, ¿sí? ¿Y qué se han obtenido? Pues diferente tipo de vectores. Al vector AB le hicimos su traslación y obtuvimos el vector CD, ¿sí? Y el vector Q y el vector P. ¿Por qué? Simple y llanamente cogimos las coordenadas y lo desplazamos, que son cosas que vamos a ver mucho más adelante para que ustedes puedan hacer esto. Este simplemente es una gráfica de demostración de cómo se puede representar un vector. ¿Listo? Entonces, esa es toda la introducción que tengo preparada para ustedes en la clase de física durante este periodo. Entonces, muchachos,